8:58. Nos vamos ahora a noticias internacionales. Giselle Guerra está con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, Giselle? Una mañana trágica, Giselle, sí, con la confirmación de la muerte de este político tan joven, 39 años, allá en Colombia, que agonizó por varias semanas, y también el asesinato de periodistas en Gaza, ¿no? Sí. ¿Cómo partir con ánimo este lunes de materia internacional? Hay varias noticias por revisar durante esta jornada y de hecho comenzamos en Colombia precisamente con esta información que se conocía durante esta madrugada de la muerte después de prácticamente 2 meses del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a los 39 años y que fue víctima de un ataque mientras estaba llevando a cabo un acto político el pasado 7 de junio en la ciudad de Bogotá. Y claro, aquí con su muerte, que fue confirmada durante esta madrugada, se ha conocido que ocurrió pocos minutos antes de las 12 de la mañana como consecuencia de los disparos de los que fue víctima ese 7 de junio cuando estaba llevando a cabo este acto de campaña en esta tarima improvisada, ¿no? Y donde de hecho estaba hablando de muchos temas, entre ellos también respecto de las armas. Bueno, ha sido su esposa, María Claudia Tarazona, quien a través de su cuenta de Instagram confirmaba lamentablemente su muerte. De hecho, ella señalaba en un mensaje bastante sentido por lo demás: nuestro amor trasciende este plano físico, espérame que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Lo cierto es que durante este fin de semana se había agravado bastante su situación de salud. Había sido sometido a una intervención programada el pasado día sábado, pero allí lamentablemente presentó un sangrado intracerebral agudo, como fue calificado por parte de la clínica donde había estado estos últimos 2 meses. Eso obligó a otra cirugía, en esta oportunidad de urgencia, pero lamentablemente horas después se informaba que la condición del senador era extremadamente crítica por un edema cerebral persistente, así como también por un sangrado intracerebral de difícil control. Lo cierto es que las reacciones han sido diversas en estas últimas horas tras conocerse su muerte, por ejemplo, del expresidente Álvaro Uribe, quien por lo demás no comparte ningún tipo de vínculo familiar, pero de todas formas él señalaba: el mal todo lo destruye, mataron la esperanza, decía ahí el líder del partido político al que pertenece, por lo demás pertenecía Miguel Uribe Turbay. También el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestaba su profunda tristeza por la trágica muerte del senador colombiano. Todo esto cuando al menos el autor material es un joven de 14 años el que perpetró este ataque ese fin de semana de junio. Sí, está detenido, está siendo investigado por la policía, ¿no? Y hay otras 2 personas que están arrestadas también como producto de estas investigaciones, pero la verdad no hay mayores antecedentes de qué originó o quién habría ordenado precisamente la muerte de este precandidato presidencial colombiano, cuya madre también murió en su momento. Sí, pues. Recordemos por lo demás que Diana Turbay también fue asesinada, y él es hijo del expresidente Julio César Turbay Ayala. Lamentablemente, ¿no?, con esta información es la que comenzábamos este día lunes, y sobre todo teniendo en cuenta el historial de violencia que existe en Colombia, los esfuerzos para poder conseguir la paz en ese país. Lamentablemente ahora con una campaña presidencial que ya se ve ensombrecida por un asesinato, en este caso por la muerte de un precandidato de ese país. Bueno, y la historia de su madre es súper impactante. De hecho, inspira el libro Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, que los que estudiamos periodismo seguramente en algún momento pasó por nuestras manos, ¿cierto? Porque ella era periodista y abogada, y el año 90 había sido secuestrada, y en un intento por rescatarla, ella es asesinada. Recordemos que la violencia en Colombia comienza con el fortalecimiento del cartel de Medellín, de Pablo Escobar, y eso fue como a mediados de los 70. Claro. Y esa influencia llega hasta fines de los años 90, donde de alguna manera se controla los carteles con distintas estrategias, con la intervención de Estados Unidos, de la DEA, por supuesto, pero donde siempre queda latente estos grupos guerrilleros armados, ¿cierto?, que se emplean por distintos motivos y según distintos intereses. Pero claro, lo que tú dices es súper importante, porque este era un candidato que no apoyaba a Petro, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario. Estaba más alineado con Iván Duque, que también ha lamentado su muerte, con el propio Álvaro Uribe, que acaba de ser condenado por un supuesto delito de corrupción, y que, según, digamos, los opositores al gobierno de Petro,
es solamente una maniobra política. Sí, pues esas son las acusaciones que hay en esta, lamentablemente, caso de violencia política, que hasta este momento no está del todo claro los ribetes y las causas que habrían originado por lo demás este asesinato, con una situación política también allí en Colombia en vísperas de lo que vamos a ver próximamente son las elecciones en ese país. Bueno, tú mencionabas por lo demás a Álvaro Uribe, que recientemente fue declarado culpable, ¿no?, de una suerte de haber influido en el relato que entregaron algunas de las personas involucradas en un juicio contra su persona. Y claro, ahora lamentablemente con esta confirmación de la muerte de Miguel Uribe Turbay durante esta jornada a la corta edad de 39 años, tras haber sido atacado mientras estaba pronunciando allí un mensaje en una de las zonas de la capital, allí en Bogotá, hace solo 2 meses atrás. Es una noticia de la que vamos a estar actualizando durante esta jornada, pero lamentablemente no es la única muerte para reportar durante esta mañana. Vamos a continuar en la Franja de Gaza. Lamentablemente, con esta información que conocíamos el día de ayer por la noche, el asesinato de al menos 7 personas, 4 de ellos periodistas de la cadena Al Jazeera, en un ataque lanzado por Israel, que de hecho ha reconocido y ha acusado a uno de esos periodistas de tener vínculos con Hamas. Lo cierto es que esa acusación ya la había lanzado anteriormente contra Anas al-Sharif, este periodista de 28 años que ha cubierto ampliamente la guerra desde la Franja de Gaza, y que solo unos minutos antes de que fuera asesinado había publicado lo siguiente en su cuenta de redes sociales: si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de su gente silenciadas, sus rostros borrados, y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener. Eso era lo que él había publicado solo unos momentos antes de este ataque. Él estaba junto a estas otras personas en una carpa con otros periodistas, que tenía marcado en el exterior el cartel de prensa, esto cerca del hospital Al-Shifa. Bueno, yo les mencionaba, Israel ha reconocido estar detrás de este ataque porque lo acusa de liderar una célula de Hamas, algo que ya había negado anteriormente el periodista. De hecho, él había mencionado anteriormente que su única misión es informar la verdad desde el terreno tal como es. Y bueno, Israel acusaba a esta célula de lanzar ataques con cohetes contra civiles israelíes y contra las fuerzas de defensa de Israel. Tremendo. Y es una tragedia, evidentemente, lo que ocurrió ahí, sobre todo si es que fue un ataque deliberado, como se presume, hacia este grupo de periodistas que están cumpliendo un rol fundamental para evidenciar la masacre que se está viviendo ahí en Gaza, el genocidio de parte del gobierno de Benjamín Netanyahu. Son de los pocos periodistas que quedan en terreno, eran más bien los periodistas de Al Jazeera que quedaban en terreno. Y según el Comité para la Protección de Periodistas, al mes de julio, por lo menos, 186 periodistas y trabajadores de medios de comunicación habían muerto desde que comenzó la guerra en Gaza. Se suman también otros periodistas que estaban en Cisjordania, por ejemplo, y en el Líbano, pero se entiende dentro del mismo conflicto. Pero habría otro centenar más que podría sumarse a esa lista de casos por confirmar. Pero aquí voy, la cifra es abultadísima y revela también cómo el gobierno de Benjamín Netanyahu no solo está llevando adelante una operación como esta, genocidio, como lo han calificado distintas autoridades internacionales y gobiernos, sino también un intento por silenciar el trabajo ahí en terreno. Hasta donde yo entiendo, el asesinato de periodistas no solo son civiles, no son objetivos militares, a eso me refiero, sino que además supone crimen de guerra. Exactamente. Sí, de hecho, parte de la reacción que hemos conocido durante esta jornada de la cadena Al Jazeera va en esa línea, acusando que esto es un intento desesperado de silenciar las voces ante la ocupación en la Franja de Gaza. Bueno, precisamente este mismo comité que tú citas, Seba, ellos aseguraron estar horrorizados por estos asesinatos, acusan que Israel tiene un patrón documentado y de larga data de acusar a los periodistas de ser terroristas sin proporcionar ninguna prueba creíble. Y bueno, la situación en terreno
para los civiles es extremadamente grave, lo hemos estado hablando durante estos 22 meses, pero también para la prensa, ¿no? Que por lo demás no hay prensa internacional en la Franja de Gaza, Israel no lo permite, lo que hay son periodistas gazatíes que precisamente cubren lo que está ocurriendo en el enclave palestino para algunas cadenas, en este caso, por ejemplo, Al Jazeera, a la que corresponden los periodistas y fotoperiodistas asesinados durante esta jornada. Bueno, tanto Alemania como Gran Bretaña han expresado su consternación con el asesinato de estos periodistas. Alemania de frentón en una actitud proactiva respecto de la condena a lo que está haciendo el gobierno de Benjamín Netanyahu. Ya había retirado el financiamiento de armamento y el intercambio de armas, mientras que en Estados Unidos el gobernador Bernie Sanders, que es un férreo opositor y ex precandidato al Partido Demócrata de Trump, ha hecho distintas intervenciones. En una entrevista con CNN ha dicho que Israel se ha convertido en una especie de Estado paria y urge al gobierno de Estados Unidos a detener la cooperación militar con Israel. Antes había hecho una intervención Bernie Sanders en que mostraba una pila de papeles que las Naciones Unidas había estado repartiendo entre distintos líderes, que son los nombres y las historias de cada uno de los 18.000 niños asesinados en Gaza. De los 60.000 fallecidos, 18.000 son niños, 12.000 de ellos menores de 13 años, además de los 3.000 niños, todos estos antecedentes que entrega Bernie Sanders, digamos, han sido amputados en alguna de sus extremidades. Y esto que ha ocurrido con el equipo completo de Al Jazeera, obviamente que genera más rechazo internacional de cara a lo que significaría esta como ofensiva final, claro, ¿no? Ocupación básicamente, que de Total, hecho era claro, autorizada por el Gabinete de Seguridad contra la ciudad de la Franja de Gaza, contra la ciudad de Gaza, y con los riesgos que eso implica a una situación ya sumamente y extremadamente delicada, como lo son los asesinatos, la hambruna generalizada, como reportan aquí diferentes organismos que está enfrentando el enclave palestino. Tremendo. Con las noticias internacionales estaremos actualizando más reacciones sobre esto seguro más adelante. Gracias, Isel. Nos vemos, que estén bien. Muchas gracias, Isel. Nos vamos a ir a la